Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Bien, profe, gracias. Todo bien, profe, por allá. Todo bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Mira, hoy vamos a abarcar el tema de lo que son medidas de variabilidad. En el WhatsApp les mandé en forma manual las fórmulas. Yo las voy a proyectar, pero cualquier cosa, ustedes la pasan bien bonitas ahí, ¿verdad? Para que ustedes las entiendan y todo lo demás. Ya a partir del próximo jueves empezamos con estadística diferencial. Esa sí es un poquito más de lógica, probabilidades, distribuciones, la aplicación de la contabilidad, perdón, de la probabilidad. Entonces, por eso el primer examen estaba relativamente fácil, para que ustedes por lo menos pudieran adaptar los términos para ahora que los vamos a aplicar, ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando. Les vamos a comenzar entonces a ver lo que es las medidas de variabilidad, ¿verdad? En el caso de estadística, las medidas de variabilidad que se utilizan básicamente son el recorrido. Vamos a ver, el recorrido, ¿se acuerda cuando estábamos en la distribución de frecuencias que sacábamos el dato mayor y el dato menor? Entonces, si nosotros le restamos al dato mayor el dato menor, entonces nosotros tendríamos el recorrido. ¿Qué es lo que significa? Digamos, la cantidad de datos o digamos, el recorrido que tenemos desde el primer dato hasta el último dato. Entonces, cuando a ustedes le hablen sobre recorrido o amplitud, lo que van a aplicar únicamente es sacar el dato mayor y le restan el dato menor. Eso es el recorrido o la amplitud. Ahí no hay mayor problema, ¿verdad? O a menos de que ustedes tengan alguna duda con respecto a eso. ¿Alguna duda? ¿Cómo se saca la amplitud? Una pregunta, ¿cuál es el nombre del tema, profe? Medidas de variabilidad. Recuérdense que en el tema anterior lo que vimos fue la medida de tendencia central o de posición. O sea, ¿cuál es el dato central? Ahora vamos a ver cuánto se desvían el del dato central los demás datos. ¿Qué tan dispersos son? Entonces, para poder ver qué tan dispersos son, vamos a utilizar una serie de fórmulas que vamos a aplicar, digámoslo así, en datos agrupados y datos sin agrupar. Entonces, ahorita estamos viendo la primera de ellas, que se llama la medida, la amplitud o el recorrido. En cuanto a la amplitud o recorrido, es la diferencia del dato mayor con el dato menor. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a buscar, ¿cómo se llama? Eso no estoy compartiendo nada por el momento, únicamente estamos, ¿cómo se llama? Viendo eso. Ya vamos a empezar a compartir. Entonces vamos a ver, la primera es recorrido o amplitud, que nada más es el dato mayor, le quito el dato menor y ese es el dato del recorrido. Esa es una medida de variabilidad. La segunda medida de variabilidad que vamos a ver, vamos a ponerla acá, se llama la desviación media. Vamos a compartirle a ustedes, vamos a ver si les... ¿Están en el Excel? Sí, señor. Okay. Vamos a ver, se llama desviación media. ¿Okay? La desviación media va a ser la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones que hay, entre cada uno de los datos y el promedio. Y lo dividimos entre el número de datos. Voy a ponerle el caso. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, digamos, estos datos, 3, 10, 2, 8, 7, por ejemplo. Nosotros tuviéramos 5 datos. Entonces, para sacar la desviación media,
lo que hacemos es, a cada uno de los datos, a cada uno, cada uno de esos datos le vamos a quitar el promedio. ¿Ok? Pero el promedio yo aquí no lo tengo. Entonces voy a calcular acá el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio. ¿Ok? El promedio. ¿Cómo se calculaba el promedio? Acuérdense que era la sumatoria de todos los datos dividido entre ellos, ¿verdad? Entonces, podría hacerlo manualmente, entonces le digo la sumatoria de todos esos datos y lo divido entre la cantidad de datos. En este caso, son 5 datos, ¿verdad? Me dice que el promedio es 6. Otra forma de hacerlo, nada más me voy a la fórmula de que tiene la parte de Excel, le digo las estadísticas o cualquiera, y nada más busco dónde está el promedio. Busco dónde está el promedio. ¿Okay? Entonces me dice que ahí le voy a dar promedio de qué, de las celdas que yo quiero darle y ella le da el promedio. ¿Verdad? Cuando son muy pocas, uno lo puede hacer manual, cuando son muchas, lo hace electrónicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decía la fórmula? Que deberíamos a cada uno de los datos quitarle el promedio. ¿Ok? Voy a fijar esto para después nada más decirle, bueno, calcúleme esto. ¿Ok? Y ahora sacamos. Lo puede aceptar, por favor. Vamos a ver. Ya. Ok. Ahora sacamos el valor absoluto. ¿Qué era el valor absoluto? ¿Qué era el valor absoluto de un dato? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era el valor absoluto? Aquello en matemática que se ponía entre dos barras. ¿Es la distancia que hay de un número a cero, no? No, la cantidad que se repiten, profe. No, recuérdese que el valor absoluto, ¿cuál es el valor absoluto de un número? Dice que eso de lo normalice, que eso es lo que aparece. Un minutito, un minuto. Ok, perdón. El valor absoluto de un número, recuérdense que el valor absoluto El mismo número, ¿no? es el mismo número, pero positivo. ¿Se acuerdan? Sin importa si era negativo o positivo, pero siempre va a ser positivo. Positivo, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo acá, lo que está diciendo acá es que ustedes tienen que sacar el valor. Ustedes lo pueden sacar con ABS, ¿verdad? ¿Cuál es el valor absoluto? El valor absoluto de este número. Entonces, perdón, lo puse mal. Acá, por ejemplo, usted le dice, calcúleme el valor absoluto de este número. ¿Qué es lo que indica? Que ella siempre, el que es negativo lo va a poner positivo y el que es positivo queda positivo. ¿Ok? Entonces, el valor absoluto de un número siempre va a ser el positivo. ¿Ok? Y la fórmula lo que dice es que nosotros tenemos que sumar esos datos. Nosotros tenemos que sumar esos datos. ¿Ok? Y esos datos lo tenemos que dividir entre la cantidad de datos. Y este sería lo que se llama la desviación media. La desviación media va a ser la sumatoria del valor absoluto de la diferencia menos el promedio, y eso lo dividimos entre la cantidad de datos. Y entonces, ¿cuántos datos había? Eran 5, ¿verdad? Entonces, nos va a decir que la desviación media es 2.8. La desviación. ¿Puedo repetir la fórmula de la desviación media, por favor? Ajá. La fórmula de desviación media es la sumatoria de
lo que es, acá en el caso de eso, el valor absoluto del valor absoluto de X menos el promedio dividido entre N. Entonces, en fórmulas sería, bueno, como es una forma muy sencilla, ¿verdad? Sería X, el valor del dato, le quito el promedio. Y ese promedio le saco el valor absoluto. La sumatoria de eso, que es 14, lo divido entre los números de datos. ¿Okay? Entonces ahí es una fórmula muy simple, pero tienen que manejarla, ¿verdad? Voy a mandarles una al WhatsApp, puede escribirse la fórmula mejor. La desviación media. Y lo que es la desviación estándar. Para que lo tengan. Ok, voy a mandarle se la escribí para que la pudieran manejar. Ok, ahí se los mandé. Ok, vamos a ver. Entonces, recuerde que estamos viendo las medidas de variabilidad. Entre las medidas de variabilidad está el recorrido, que ya lo vimos, que era el dato mayor. En caso, por ejemplo, en estos casos, yo lo que digo, ¿cuál es el máximo? Es el máximo, digamos, de estos, menos el mínimo de esos datos, y él me va a dar el recorrido. ¿Okay? Me dice que es 8. ¿De cómo saco el recorrido? El recorrido, bueno, el dato mayor, ¿cuál era el dato mayor? 10 menos el dato menor, quedan 2, entonces el recorrido es 8, ¿verdad? Okay, usted lo puede hacer por fórmula o eventualmente lo puede hacer manual. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el recorrido. La desviación media, como dice la fórmula, era la sumatoria desde el primer dato hasta n, que en este caso son 5 datos, del valor absoluto de x1, por ejemplo, en el caso de esa, de 3 menos el promedio, que era menos 3, el valor absoluto es 3, pero que hay que sumar todos los datos, entonces va a dar 14 dividido entre n, y n los datos eran 5, entonces lo dividimos entre 5. ¿Preguntas sobre eso? Profe, no, ya entendí. La fórmula es los datos menos el promedio, por eso le dio... Sí, los datos menos el promedio. ¿Cómo sacó con fórmula el recorrido, profe? El recorrido, el máximo valor de estos datos, menos Pero ¿cómo aparece en las fórmulas? max, MAX. Max menos min, entonces pone uno entonces. Ajá, max menos min. Ok. Sí. Ok, bueno, ahí son normal, digámoslo así, de cómo se llama, dos elementos de medidas de variabilidad que se utilizan, pero que no son las mejores. Las mejores deberían ser aplicadas la desviación estándar y la varianza. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver entonces esas medidas en datos sin agrupar y datos agrupados. Ok, entonces vamos a ver la desviación, que es lo mismo que la varianza, en datos sin agrupar. Vamos a verlos en datos sin agrupar y después lo vamos a ver en datos agrupados.
Ok, vamos a ver. Supónganse ustedes que ustedes tienen esos mismos datos, los datos que teníamos acá. ¿Cuáles eran los datos que teníamos nosotros? Pues que teníamos esos datos. 5 datos, el 3, el 10, el 2, el 8 y el 7. Ok, de acuerdo a las fórmulas que yo les di, vamos a verlas. Vamos a ver las fórmulas. ¿Están viendo las fórmulas? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Lo más pequeñito. Ok. En los datos sin agrupar. En los datos sin agrupar. La fórmula de la varianza se simboliza con S al cuadrado. Con S al cuadrado. Y la desviación estándar, que es la que utilizamos, es la raíz de la varianza. O sea, cuando nosotros tengamos la varianza, solo le sacamos la raíz y ahí nos va a dar cuánto es la desviación estándar, que es el dato que más utilizamos en estadística. Para calcular en datos sin agrupar la varianza, es la sumatoria del dato 1 hasta los datos que tengamos de x menos el promedio al cuadrado dividido entre n menos 1. Y también podríamos utilizar la fórmula, es lo mismo, la sumatoria de x1 hasta n de x1 al cuadrado menos la sumatoria del primer dato hasta el último dato de cada uno de ellos de x1 al cuadrado, lo dividimos entre n y eso lo dividimos entre n menos 1. Cualquiera de las dos fórmulas las podemos utilizar. Esta última se utiliza porque a veces hay algunos datos que hay que elevarlos al cuadrado y todo lo demás y se les hace muy grande. Entonces, uno preferiblemente utiliza la segunda. Pues ténganla a mano ahí para que la podamos utilizar. Entonces, vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Profe, Ok, entonces vamos a ver. Si a ustedes le preguntasen cuál es la varianza y cuál es la desviación, ya sea varianza o desviación estándar, si le preguntan la varianza, lo dejan ahí hasta donde la fórmula de varianza. Si le preguntan la desviación estándar, tienen que sacarle la raíz a la varianza. Entonces vamos a ver, la fórmula primero, vamos a hacerla con las dos fórmulas. Vamos a sacar aquí la varianza de datos sin agrupar. Entonces, ¿qué es lo que nos decía eso? Voy a ir haciéndolo por parte, después lo unimos. Dice que es x1 menos el promedio. Entonces, tengo que calcular primero el promedio, ¿verdad? Le vamos a calcular el promedio. Ya sabíamos cuánto era, ¿verdad? Entonces, ahí teníamos que era 6. Entonces, dice x1 menos el promedio. ¿Okay? Teníamos aquí x1 menos el promedio, ¿verdad? Menos el promedio. Recuerden que la fórmula lo que nos dice es la sumatoria de eso al cuadrado. Entonces vamos a ver. Hacemos lo mismo, esto menos el promedio. Perdón. Cada uno de los datos menos el promedio. Aquí lo que hago es fijo cómo se llama el promedio para nada más jalar la fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Y nos dice que eso hay que elevarlo al cuadrado. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Esto hay que elevarlo al cuadrado.
Vamos a elevar al cuadrado. Entonces, lo que nos dice, lo que nos dio ahí, elévelo al cuadrado. Eso es lo que dice. Voy a elevarlo al cuadrado. ¿Qué es lo que significa elevarlo al cuadrado? Multiplicarlo 2 veces, ¿verdad? Entonces, elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Y yo lo que necesito es la sumatoria de esta cantidad. Entonces, la sumatoria de esta cantidad. Eso es lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de esa cantidad. Entonces, la varianza, recuerde que decía que era la sumatoria de x menos x promedio elevado al cuadrado, que sería 46, y lo dividimos entre ¿qué? Los datos que yo tengo menos 1. Los datos que yo tengo menos 1. Tenía 5 datos. Entonces ahí tengo que la varianza es 11.5. Y si le preguntara por la desviación estándar, entonces lo que hago es sacarle la raíz cuadrada de esto. Y ahí tengo cuánto es la desviación. ¿Ok? Entonces tenemos que para calcular la desviación, la varianza o la desviación estándar, lo que tendríamos que hacer es la sumatoria de x menos el promedio elevado al cuadrado y lo dividimos entre n menos 1, la cantidad de datos menos 1. ¿Dudas? No, señor. Profe, usted puede explicarlo rapidito. Sí, claro. Profe, la varianza siempre va a ser mayor que el número Sí. mayor. Siempre va a ser el mayor, porque usted tiene que sacarle la raíz cuadrada. O lo que es lo mismo, la desviación elevado al cuadrado nos va a dar la varianza. Entonces, si yo tengo esto, lo elevo al cuadrado, y si yo tengo esto, lo multiplico por ello mismo, me tiene que dar la varianza. Por eso siempre la varianza es mayor. Ok, vamos a ver. Estamos en datos sin agrupar. Datos sin agrupar. Okay. En datos sin agrupar, lo que indica es la fórmula que es la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio al cuadrado, la sumatoria de eso, dividido entre n menos 1. En este caso eran 5, lo he dividido 5 menos 1, entre 4, ¿verdad? Y entonces eso me va a dar la varianza. La raíz de la varianza va a ser la desviación estándar. Este dato es el que nos va a interesar a nosotros. ¿Qué es lo que significa ese dato? Ese dato es cuánto se desvía del promedio los datos. Entonces, por ejemplo, voy a decirte algo. Si, por ejemplo, yo dijera que la cantidad de pantalones que tienen los hombres, o las mujeres, digámoslo así mejor, son las que tienen más, o en aguas o lo que fuera. Entonces, yo digo que el promedio es 15. ¿Qué significa este 3,39? Significa que entre la media le quito 3,39, digamos 3, quedarían entre 12 y 18, hay un porcentaje del 68% de las personas que tienen esa cantidad de pantalones. Si yo amplío a 2 desviaciones estándar, digamos, le quito 6, a 15 le quito 6, me queda 9, y a 15 le sumo 6, me da 21. Entre 9 y 21 hay un 95% de personas que tienen entre 9 y 21 pantalones. Si ya yo amplío a 3 desviaciones estándar, entonces ya yo digo, bueno, entre 6 y 24 tienen el 99.9% de pantalones. Eso entonces nos va a servir para nosotros determinar cuál es la probabilidad de que se dé algún evento teniendo un dato central y teniendo una variabilidad. ¿Preguntas? ¿Cómo se calcula eso? Entonces la desviación es como para terminar un promedio, profe, según los datos que tenemos. La desviación estándar no, es más para sacar probabilidades, okay, para ver cuánto se desvían los datos del promedio. Para eso nos sirve la desviación estándar. Ya el otro jueves, ya sí vamos a ver, van a ver en pizarra o en escrito cómo vamos a empezar a trabajar, digamos qué significa eso. Ahorita es únicamente qué es lo que significa el dato.
El dato lo que significa es cuánto se desvían del promedio. ¿Cuánto se desvían del promedio? Con una desviación, con dos desviaciones, con tres desviaciones y así sucesivamente. Cada uno de esos probabilísticamente ya tiene un porcentaje. Ya tiene un porcentaje. Preguntas sobre este dato sin agrupar con la primera fórmula. Ahí vamos, profe. Ok. Vamos a calcularla con la segunda fórmula. La segunda fórmula, voy a ponerla acá, vamos a calcularlo con la segunda fórmula. La segunda fórmula lo que nos decía era que era la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, ve, aquí yo necesito x al cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar x al cuadrado. Entonces, tenemos x al cuadrado. ¿Cómo se saca x al cuadrado? Cada uno de los datos al cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? Ese era un dato que necesitábamos. Entonces, eran los datos que teníamos ahí al cuadrado. Aquí lo podemos sumar, ¿verdad? Entonces, ahí está. La sumatoria es 226. Dice que a eso tengo que quitarle la sumatoria de x1. La sumatoria de x1. Ahí está la sumatoria de x1. Pero dice que es al cuadrado. Entonces vamos a sacar al cuadrado. Y a ese cuadrado dice que hay que dividirlo entre la cantidad de elementos de datos. Serían 5. Entonces, la fórmula decía, ¿cuánto vale x al cuadrado? X al cuadrado vale 226. ¿Cuánto es la sumatoria de x1 al cuadrado dividido entre n? 180, ¿verdad? Y eso lo tenemos que dividir, entre n menos 1. N menos 1 sería 5 menos 1, ¿verdad? Entonces aquí nos falta un paréntesis. ¿Ok? Y ahí nos indica vamos a ver. 226 menos 180. Ok. Dividido entre 5 menos 1. Ok. Ve que ahí nos dio 11.5. ¿Y qué es lo que teníamos que hacerle? Sacábamos la raíz de eso. Nos da 3,39. ¿Por qué esta es más fácil? Porque si son muchos datos, el sacar la x1 al promedio, al cuadrado, se le hace un montón. Cambio aquí, muy, muy fácil con la fórmula. Automáticamente, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Va a dar el mismo dato, únicamente que se le va a reducir, digamos, los cálculos. Ve que aquí lo único que hicimos fue x1 al cuadrado, la sumatoria, lo que sacamos, cuánto era la sumatoria de x1 al cuadrado, y, ¿cómo se llama? Lo dividimos entre la cantidad de datos, que eran 5, y después todo, los 226 menos 180 lo dividí entre 4, y me da cuánto era la varianza. ¿Sí? ¿Cuánto era la varianza? Y con eso yo puedo sacar cuánto es la desviación estándar. O sea, no hay ningún, digamos, el manejo, digamos, de los datos es mejor. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, lo dividió entre 4, dijo usted, o entre 2. Bueno, recuérdense que la Pues, fórmula lo que decía era, verifiquemos la fórmula, vamos a dar. Sí, la sumatoria de datos menos 1. Ajá. Acá, recuérdense, es esta fórmula, dice, el dato lo elevo al cuadrado, ya hicimos una sumatoria, la sumatoria de eso, menos la sumatoria, ahora de cada uno de los datos que eran 30, elevado al cuadrado serían 900, lo dividimos entre n eran 5, esto nos da 180, pero este nos había dado 226, 226 menos 180, dividido en todo eso, lo que nos da que era 46, lo dividimos entre n menos 1, y n menos 1 era 4, 5 menos 1 sería 4. Ya, ok, profe, sí. Sí, esos son con datos sin agrupar, ¿verdad?
Pero recuerden, nosotros necesitamos conocer si son datos agrupados o datos sin agrupar. En este caso eran datos sin agrupar, ¿verdad? Una lista de datos. Entonces nosotros tenemos dos formas de sacar la varianza y la desviación estándar. Esos son los que más nos importan, ¿verdad? Son los datos de medida de tendencia de variabilidad. Recuerde que tenemos lo que era el recorrido, y lo que era la desviación media también. ¿Sí? ¿Preguntas? No, señor. No. Entonces vamos a ver la desviación y la varianza de datos agrupados. Datos agrupados. Ok, entonces, los datos agrupados, voy a traerme lo que habíamos hecho nosotros acá. Por ejemplo, nosotros teníamos esto, voy a traerme esto. Un ejemplo acá. Aquí, por ejemplo, ustedes teníamos un dato. Voy a ocultar esto. Ok. No me sirve. Un minutito para traerme los datos bien. Ok. Ok, estoy trayéndome los datos del ejercicio, de uno de los ejercicios que hicimos anteriormente. Ok, para calcular en datos agrupados, vamos a las fórmulas. Entonces, tenemos, ve que aquí vamos a ponérselo un poquito más grande. En datos agrupados, lo que dice que para calcular la varianza, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio, ¿ve? Elevado al cuadrado, por la frecuencia. Y eso dividido entre n-1. ¿Qué es lo que dice? Cada uno de los datos le quitamos el promedio, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por F1. La sumatoria de eso lo dividimos entre n-1. Y después vamos a aplicar la otra fórmula. Entonces vamos a irnos al Excel. De la fórmula que dice, tenemos que sumar, tenemos que a cada uno de esos datos le sacábamos, lo multiplicábamos o lo restábamos por el promedio. Recuerden el promedio, ¿cuánto promedio teníamos nosotros? Les voy a traerme el dato acá. A calcular el promedio. Ok, vamos a calcular aquí el promedio. Ok, vamos a ver. Lo que teníamos nosotros era el punto medio, ¿verdad? Este punto medio, ¿se acuerdan que era la suma del límite superior y el límite inferior? Lo dividimos entre dos. Ese era el punto medio. Tenemos la frecuencia absoluta, que era cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cada uno de los datos quitándole el promedio y lo vamos a elevar al cuadrado. Ok. Antes de eso, vamos a multiplicar
cada uno de los datos por la frecuencia. Por la frecuencia. Ahorita les digo por qué. Vamos a multiplicar cada uno de los datos, ¿sí? Acá que se va a convertir en el punto medio por la frecuencia. Vamos a multiplicarlos cada uno. Y lo que hacemos es sumar la cantidad de datos. La cantidad de datos que tenemos. Y también tenemos es que le voy a contar algo, pero un minutito para ponerle la fórmula acá. X1 al cuadrado X1 al cuadrado. Ajá. Por FI. Ok, vamos. Ok, vamos a ver. En este caso que tenemos, es mejor utilizar la segunda fórmula. Ya les voy a decir por qué es mejor utilizar la segunda fórmula. Porque en esto tendríamos que tener toda la cantidad de datos y sacar el promedio, y no lo tenemos. Entonces es mejor aplicar la segunda fórmula. Vamos a ver la segunda fórmula y después vamos a hacerlo con otro ejercicio para que no se les confunda con esto. La desviación estándar, ¿ve? Si yo no tengo el promedio, es que aquí no tenía el promedio, solamente tengo la cantidad de datos, no tengo cuál es el total de los datos, ni he sacado el promedio. Entonces, lo ideal sería aplicar la misma fórmula para la varianza, pero con esta, que sería el cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado por la frecuencia, menos la sumatoria de cada uno de los datos por la frecuencia al cuadrado, dividido entre n menos 1. Esta es mejor que aplicar esta porque nosotros no tenemos el cuadrado. Ahorita le voy a poner un ejercicio que sí tenemos los datos para poderlo aplicar. Entonces, si queremos aplicar esa segunda fórmula, entonces nosotros necesitamos conocer cuánto es el cuadrado de x por la frecuencia. Entonces, vamos a calcularlo acá. Lo que tenemos es el cuadrado de esto por la frecuencia. Y aquí lo tengo, la sumatoria de todo esto. De lo que hago la sumatoria, ahí lo tenemos. Entonces, ahora podría aplicar la fórmula. Parece que la fórmula dice la sumatoria de x al cuadrado por FI, o sea, este dato, dice, le resta la sumatoria de x por F1, acá, al cuadrado. Okay, voy a hacerlo aparte, voy a hacerlo aquí primero. Dice que es la sumatoria de estos datos al cuadrado. Ajá. Al cuadrado. Y eso lo dividimos entre n. En este caso, ¿cuántos datos eran? Eran 40, ¿verdad? Eran 40 datos. Entonces vamos a tomar 40 datos. Entonces ahí nos dice que el promedio, ese dato son 102,000. Entonces la fórmula, ¿qué es lo que decía? La sumatoria de esto menos esto, menos esto, ¿ok? Y esto lo dividimos entre n menos 1. Entonces lo dividimos entre 40 menos 1. Entonces va a ser 39. Esta va a ser la varianza. ¿Ok? Y el cálculo de la desviación estándar sería la raíz de esto, ¿no? La raíz de esto. ¿Okay? Ahí si quieren, lo redondean, si quieren, podemos ponerlo los valores. Si quieren lo redondeamos, ¿verdad? Como le dije, redondearlo. Entonces lo que dice es que la varianza es 99,98 y la desviación estándar es 10.
¿Ok? Entonces nosotros podemos trabajarlo. Nosotros podemos trabajarlo mejor así cuando ustedes no tienen el promedio. Si tuvieran el promedio, entonces tendríamos que irnos en cuánto era el promedio de eso. No me acuerdo de esos datos. Buscando a ver si tuviéramos cuánto era el promedio. No lo tengo mal, no tengo la lista de datos. No tengo la lista de datos para poder saber cuánto era el promedio, porque de una vez lo agrupamos, creo. Ahí está. Bueno, aquí estaría, ¿verdad? Eran esa cantidad de datos, el promedio era 50.35. Entonces, si ya ustedes tuvieran eso, entonces ya ahí sí podrían, digamos, aplicarlo con eso. Pero les recomiendo que mejor trabajemos con este. Con esta, digamos, le va a dar siempre la mejor solución. La otra van a tener que ir aplicando uno por uno y se va a convertir en datos sin agrupar. Entonces vamos a ver, para calcular lo que es la varianza y la desviación estándar de un grupo de datos agrupados, vamos a poner ahí, datos agrupados, lo que requerimos son los puntos medios y la frecuencia. La fórmula lo que nos decía era que necesitábamos los puntos medios al cuadrado, o sea, estos puntos medios al cuadrado, los teníamos que multiplicar por la frecuencia. Entonces, lo que hacíamos era que punto medio al cuadrado por la frecuencia. Punto medio al cuadrado, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos por la frecuencia. ¿Ok? Cada uno de esos datos. Como ya yo tengo la fórmula, y nada más lo que hace uno es copiar todas las demás. Entonces, la fórmula lo que le decía era que teníamos que a este dato, que era X1, que serían 106.415, había que restarle, ¿y qué decía la fórmula? La sumatoria de X1 por F1, esto acá, al cuadrado. Y eso había que dividirlo entre n, y n eran 40 datos. ¿Ok? Y a todo esto había que dividirlo entre 40 menos 1, que va a ser 39. Y ahí está, digamos, haciéndolo de un solo. Y si ustedes quieren, de una vez podrían haberle puesto la raíz de esto, y la raíz de todo esto. Entonces, ella le tiene que calcular de una vez la desviación estándar. Entonces, podrían hacerlo a través de una sola fórmula o eventualmente ir paso por paso, como yo lo hice en lo primero, ¿verdad? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. De momento. De momento, qué dicha. Qué dicha. Ok. Y después, el que nos interesaría, que es muy bueno para efectos de estadística, es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar, el dato que conseguimos ahí, entre el promedio y lo multiplicamos por 100. Ahí, con ese dato, nosotros tenemos un dato bastante bueno, y es básicamente cuál es el porcentaje de desviación que tienen los datos. Entre menor sea ese porcentaje, menos dispersos son. Entre mayor, entonces, mayor dispersión de datos. Entonces, eso nos va a servir bastante a nosotros para efectos de poder manejar, digamos, cuando nosotros hagamos cualquier investigación. Pongo el caso.
por ejemplo, supónganse ustedes que yo tengo, vamos a ver, una desviación, voy a ponerle varias desviaciones y tengo el promedio. Entonces, tengo una desviación de 10 y un promedio de 50, por decir. Y tengo una desviación de 8, pero tengo un promedio de 60. O tengo una desviación de 4 en un promedio de 100. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de variación de cada uno de esos? El coeficiente de variación. ¿Ok? Entonces, lo que dijimos era la desviación, la dividimos entre el promedio y todo eso lo multiplicamos por 100. Todo esto multiplicamos por 100. Entonces, Profe, ¿usted está en Excel o está en la fórmula? en Excel, Ah, no se ve. no se ve, perdón. Ok. Se veía como una foto, profe. Ah, sí. Pero ahora sí, ahora sí. Ok. Supóngase que yo tengo 3 casos. El caso 1, el caso 1, caso 2 y caso 3. Vamos a ver. Ok. Entonces, por ejemplo, yo tengo una desviación de 10 y tengo un promedio de 50. Tengo una desviación de 8 y un promedio, y un promedio de 60. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál de esos es digamos, mejor, digamos, son menos dispersos? De lo que hacemos nosotros, recuérdense que la desviación la dividimos entre el promedio. Y todo esto lo multiplicamos por 100. ¿Okay? Entonces, lo que dice es que en el primer caso tenemos una desviación, es una desviación, vamos a quitarle esto, perdón, de 20. Si lo vemos para acá, ¿okay? El segundo caso es un 13% y el tercer caso es un 4%. ¿Qué es lo que significa eso? Que el mejor dato es este, que el coeficiente de variación, que es menor, que sea menor, es mejor. ¿Por qué? Porque los datos son menos dispersos. Hay solamente un 4% de datos dispersos. Perdón. Un 4% de datos que se dispersan. Ese dato es sumamente importante para lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. La próxima semana. Entonces, perdón, el próximo jueves. El próximo jueves. Entonces, ¿preguntas? Todo bien, profe, por un momento. No hay problema. Entonces, que lo que necesito es que en este asuman el conocimiento de lo que son términos. Por ejemplo, ¿qué es un promedio? ¿Qué es una varianza? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Qué son datos? ¿Qué son datos discretos? ¿Qué son datos continuos? Porque ya a partir de jueves, como le dije, vamos a aplicar lo que es esos datos, esa información ya a problemas concretos. A problemas concretos. Ok, les voy a mandar entonces un trabajito para que me hagan por esta hora que tenemos. O hagamos una cosa, ¿se acuerda el quiz con lo que era el promedio, donde sacamos las medidas de tendencia central? ¿Ah? ¿Se acuerdan donde sacaron ustedes cuánto era el promedio de eso, de datos agrupados y datos sin agrupar? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen a mano? Creo que era el 2, si no me equivoco. 2 o 3, no me acuerdo. Ok, me van a hacer el cálculo de uno de los ejercicios con datos sin agrupar y uno con datos agrupados. Me van a sacar
el recorrido, la desviación media y la varianza y lo que es la desviación estándar de un datos sin agrupar y datos agrupados, lo que estaba en el quiz. Y me lo manda, ¿Recorrido, profe? perdón, ¿Qué datos ocupa el recorrido? el primero, el recorrido. Ajá. Segundo, la desviación media. Tercero, la varianza. Y cuarto, la desviación estándar. Ok. Y me lo mandan a mi correo, perdón, a mi WhatsApp. Mañana, profe. Ese Hoy, sería el quiz que... el trabajo de hoy. Sí, el quiz o lo que va. Profe, una pregunta. ¿De casualidad ya le echó una ojeada al examen? Mejor ni lo reviso, tita, mejor ni les digo. Ay, Dios. Bueno, ¿Te quiere promedio de una vez? no, o sea, quería saber cómo íbamos, pero está bien. Van bien. Mejor no, yo les se los doy al final, mejor, para que no se aburran. Ok. Para mantener los ánimos. Vamos con los ánimos para adelante. Bueno, profe, está bien, gracias. Bueno, entonces tienen tiempo para hasta hoy, me los mandan antes de medianoche. Profe, pero ¿qué bateado fue? ¿Cuál quiz hay que hacer eso? El único quiz donde hicimos, ¿se acuerdan las medidas de tendencia central? Donde sacamos el promedio. Esos mismos, eran 2 ejercicios. Uno eran datos agrupados y el otro era datos sin agrupar. Entonces, a ese sáquele, ¿cómo se llama? En el caso de datos sin agrupar, ¿cómo se llama? La desviación media, perdón, el recorrido, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ok, ¿Sí? listo, profe. Bueno, nos vemos, se cuidan. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Profe, ¿va a subir el video de una vez? ¿O más Sí, tarde? voy a subir el video Ok, gracias. a usted.